Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy lo haremos de la mano de la maestra Cecilia Vargas, a quien recibimos con mucho gusto. Maestra Ceci, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jenny? Muy contenta de que nos acompañes el día de hoy y muy contenta de estar con ustedes en esta clase de Historia de Quinto Grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva clase de historia, porque hoy aprenderemos sobre el cuidado del medio ambiente, que es un tema que hoy en día debe preocuparnos a todos y todas, pero que tiene una larga historia que es importante conocer, pues los movimientos sociales que actualmente se dedican a proteger el medio ambiente y a crear conciencia sobre la crisis climática no son un fenómeno reciente, sino que son el producto de varias décadas de lucha y organización colectiva. Maestra Ceci, qué bueno que hablaremos sobre ese tema, porque recientemente escuché una noticia que me preocupó bastante. ¿Ah, sí? ¿Qué noticia escuchaste, Jenny? Que el glaciar más grande que recubría al volcán Iztaccíhuatl, llamado Ayolocó, se declaró formalmente extinto. Sí, es una noticia muy triste que debe ponernos alertas y activos para detener los daños al medio ambiente. Lo que no me queda claro es por qué era tan importante este glaciar, es decir, cuáles serán las repercusiones de su extinción. Antes de contestar tu pregunta, Jenny, es necesario que nuestros alumnos y alumnas recuerden sus clases de geografía y ciencias naturales y tecnología. Estoy segura de que ellos y ellas pueden darnos una respuesta. A ver, ¿qué son los glaciares y qué papel desempeñan en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas? Demos un momento para que lo piensen allá en casa. ¿Listos y listas? Los glaciares son masas enormes de hielo que se forman a lo largo de muchos años como resultado de la acumulación de nieve, lluvia y hielo que se va compactando en capas superpuestas y son muy importantes, entre otras cosas, porque en ellos se almacena el 70% del agua disponible en nuestro planeta. ¿El 70%? O sea que los glaciares son la principal fuente de agua dulce que tenemos. Sí, entonces, uno de los efectos inmediatos de la extinción de los glaciares es la reducción de la cantidad de agua dulce a la que tenemos acceso, que es la que necesitamos para vivir. Además, sin la presencia de los casquetes de hielo, la temperatura de la zona incrementa, los ciclos de lluvia se ven severamente alterados, sin olvidar que la fauna y la flora también sufren las consecuencias de la falta de agua. Eso suena bastante preocupante. Y lo es, Jenny. Veamos una imagen que nos ayudará a comprender la magnitud del cambio que ha significado la extinción de este glaciar. Hay que considerar que la formación de un glaciar implica varios siglos, incluso milenios, como en el caso de la Antártida. En la década de los 90, el Ayolocó fascinaba a cientos de montañistas y científicos que ascendían el Iztaccíhuatl y se estima que ha sido durante los últimos 20 años que se dio la mayor parte del retroceso del glaciar. Del lado izquierdo de su pantalla pueden ver una fotografía del glaciar Ayolocó del Iztaccíhuatl que fue tomada hace ya algunos años. Y del lado derecho vemos otra fotografía de la misma zona del volcán, tomada hace apenas unas semanas cuando el glaciar fue declarado extinto. ¡Wow! Es una gran diferencia. Vean la cantidad de zonas heladas que había antes, comparadas con las de ahora. Prácticamente no hay nada. Maestra, ¿y qué ocasionó su extinción? Pues el aumento de la temperatura terrestre, a la cual han contribuido las actividades humanas como la deforestación y la industria desmedida que se desarrollan en la zona circundante al volcán Iztaccíhuatl. También las emisiones de gases contaminantes que fueron alterando el equilibrio climático de esa zona. ¿Cómo que a la actividad industrial desmedida? Sí, recuerda que nuestra sociedad es una sociedad industrial, o sea, que la productividad es lo más importante y durante los últimos 200 años más o menos hemos orientado todos nuestros esfuerzos a inventar máquinas e idear sistemas de trabajo que hagan la producción más rápida y eficiente. Este proceso de industrialización empezó entre los años 1760 y 1800 en Inglaterra, donde tuvo lugar la primera revolución industrial. Desde entonces, el proceso de industrialización continúa hasta nuestros días y ha impulsado transformaciones importantísimas, desde avances tecnológicos como la invención del automóvil o del Internet,
los descubrimientos científicos como las vacunas y los antibióticos, hasta un crecimiento de la población y de las ciudades nunca antes visto. Vaya, entonces el proceso de industrialización básicamente le ha dado forma al mundo tal y como lo conocemos el día de hoy, ¿no? Sí, tal cual. Durante todos estos años, la industrialización ha sido vista como el motor del progreso y es un elemento básico para que funcione el sistema económico actual que está orientado a la búsqueda del crecimiento económico ilimitado. Pero, desde hace por lo menos 40 años, el mundo entero empezó a percatarse de que el proceso de industrialización tiene múltiples consecuencias negativas. Entonces, el proceso de urbanización que estudiamos hace algunas clases es el resultado de la industrialización y está relacionado con el deterioro ambiental. Sí, en parte sí, aunque también existen otros factores que influyen en ese proceso. Actualmente, el 79% de la población mexicana vive en ciudades, lo que aumenta la marginación del campo, un severo problema que venimos arrastrando desde tiempo atrás y que además impacta directamente en la calidad del aire, del agua y del suelo, así como en el gasto energético necesario para mantener activas las ciudades. Vamos a ver la siguiente gráfica. Puedo ver que en 1950 solo el 43% de la población mexicana vivía en zonas urbanas, o sea, en ciudades, mientras que para el 2020 esa cifra aumentó a, como lo comentaste, 79%. Y a esto hay que sumarle el aumento poblacional que ya hemos visto en otras clases. Efectivamente, Jenny. El aumento de la población y el crecimiento de las ciudades vienen acompañados de una mayor explotación de recursos naturales para satisfacer las necesidades de la población. Veamos el siguiente video que nos explica un poco más acerca de cómo se da el deterioro ambiental y cuáles son sus efectos. La población aprovecha y transforma los recursos naturales para cubrir necesidades de alimento, vestido, transporte, vivienda, entre muchas otras. Cuando la extracción y el uso de los recursos son desmedidos, puede ocurrir un deterioro ambiental, es decir, un daño que pone en riesgo los recursos naturales de manera momentánea o que se prolonga en el tiempo. Por ejemplo, el agotamiento de los mismos, o que estos no alcancen a cubrir las necesidades de los seres humanos y de las demás especies, lo cual perjudica tanto a las sociedades como a los ecosistemas. Entre las afectaciones al medio ambiente están la desertificación como consecuencia de la deforestación, la sobreexplotación de mantos acuíferos y la extinción de especies, o en peligro de serlo, a causa de la caza furtiva y el tráfico ilegal. Estos impactos no son sucesos aislados. Todos se relacionan y se potencializan a medida que los seres humanos obtienen y transforman sin control los recursos naturales. Por ejemplo, la sobreexplotación de los bosques implica la pérdida de espacios verdes que captan dióxido de carbono y liberan oxígeno, y que son determinantes en la captación e infiltración del agua en el subsuelo, o la pérdida de hábitats, lo que obliga a ciertas especies a migrar a otros ecosistemas. Destruir las zonas boscosas también afecta el desarrollo económico y la salud de las comunidades. Sin vegetación, los seres humanos aumentan la posibilidad de que las generaciones futuras no cuenten con bienes indispensables, como oxígeno, agua, materias primas, incluso que tengan que migrar por la pérdida de fuentes de empleo y la escasez de recursos naturales. Como pudimos ver en el video, los vínculos entre la población, el medio ambiente y los recursos naturales están mediados por múltiples factores. El acelerado crecimiento demográfico y la distribución dispareja de la población en el territorio, con la mayoría concentrada en las ciudades, así como el acceso sin restricciones y el uso irresponsable de los recursos naturales, así como las tecnologías utilizadas para su explotación y los hábitos de consumo, todo eso ejerce una fuerte presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Y como hemos visto en clases anteriores, los procesos de expansión urbana en nuestro país se aceleraron a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando las ciudades empezaron a crecer y, bueno, a menudo de manera bastante desordenada y con poca planeación, ¿verdad? Claro. Además,
las ciudades recibían esas oleadas de migrantes que habían abandonado sus pueblos de origen para buscar nuevas oportunidades de trabajo. ¿Sabes, maestra? Justamente estaba pensando, las ciudades requieren agua, alimentos y energía para sostener sus procesos. Y como resultado del consumo y transformación de bienes y servicios, se generan grandes cantidades de residuos sólidos y líquidos, basura, contaminantes, y todo esto afecta a los ecosistemas. Sí, tienes toda la razón. Dentro de las ciudades, la actividad industrial es una de las que tiene mayores impactos ambientales. Las ciudades son justamente núcleos de la actividad industrial. Ahí se concentran las fábricas, los trabajadores y también los consumidores. Por eso, es justo en las ciudades en donde los efectos ambientales negativos de esta concentración se hacen evidentes, sobre todo en las últimas décadas. La generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, así como la contaminación del suelo, el agua y el aire. Además, a estos problemas de contaminación que mencionas, se agregan otros, como la presión sobre los recursos naturales y especialmente los recursos energéticos. Efectivamente. Y otro de los recursos naturales que sufre esta presión que comentas es el agua, debido a que no solo padece el severo problema de la contaminación, sino que además experimenta un uso desmedido por la industria y la ganadería para satisfacer las necesidades del mercado, lo que pone en un grave riesgo el acceso y la disponibilidad de esta agua potable. Vamos a ver un video que nos habla un poco más sobre la contaminación del agua. La contaminación del agua tiene severos impactos en la salud de los ecosistemas y de las personas. Cada año se vierten a los cuerpos de agua millones de metros cúbicos de aguas residuales tratadas de forma inadecuada o sin tratamiento. A nivel mundial, el 80% de las aguas residuales que se generan se vierten sin ser procesadas. En México, este porcentaje es mayor al 50%. Estas aguas residuales sin tratar, provenientes de descargas industriales, urbanas o agropecuarias, se vierten directamente al medio o se utilizan para el riego agrícola, con todos los riesgos y costos que esto representa. Tan solo en el 2015 murieron en México 3.754 personas debido a enfermedades gastrointestinales y se calculó en 57.403 millones de pesos el costo económico de la contaminación causada por aguas residuales no tratadas. Con el incremento de la población, particularmente en áreas urbanas, estos costos irán en aumento y se intensificará la presión sobre los recursos hídricos. Ante este panorama, se requiere invertir en infraestructura para un tratamiento de aguas residuales que permita reducir la contaminación del agua y contribuya a su reuso. Durante los últimos años, en nuestro país ha habido múltiples movimientos sociales que se han organizado para atender este problema, como por ejemplo el movimiento en defensa del río Atoyac en los estados de Puebla y Tlaxcala, que desde el año 2003 se dedica a crear conciencia sobre el grave problema de contaminación que han generado las descargas de aguas residuales tóxicas en el río por parte de empresas de la industria petroquímica y automotriz. Por otra parte, dentro de este recuento de los impactos ambientales, también debemos incluir el que corresponde a las actividades forestales, cuando se realizan de una manera insostenible, claro. Eso tiene que ver con la deforestación, ¿verdad? En parte sí. He escuchado que los procesos de deforestación tienen muchos efectos negativos, que se relacionan con la falta de agua y la erosión del suelo, así como con la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Sí. Como bien dices, Jenny, estas extracciones desmedidas de recursos forestales se relacionan con la deforestación, pero también con la transformación de los bosques y selvas en tierras de cultivo, de crianza ganadera e incluso en zonas urbanizadas y residenciales. Maestra, esto que mencionas me recuerda el caso de la mariposa monarca. El hábitat de invernación de las mariposas monarcas se ha reducido drásticamente de 18.19 hectáreas en 1996 a poquito más de 2 hectáreas durante el siglo XXI, debido a sequías y a pérdida de bosques. Eso me parece también algo preocupante. ¡Ay, a mí también! Los impactos negativos de las actividades humanas en las áreas forestales, como las que está mencionando Jenny, ejercen una fuerte presión sobre la biodiversidad y resultan en la pérdida irreversible de hábitats, ecosistemas y especies.
Veamos el siguiente video para reconocer algunas de las especies mexicanas que se consideran en peligro de extinción. La pérdida de las especies es uno de los problemas ambientales y éticos más importantes que enfrenta la humanidad. Nuestras actividades han alterado radicalmente los ecosistemas, provocando que muchas especies estén desapareciendo. Todos somos responsables. Gracias a la participación de individuos, organizaciones y gobiernos, hemos recuperado varias de las especies que estaban en situación crítica. Para esto se ha requerido investigación, cría y reproducción bajo cuidado humano, reintroducción y restauración del hábitat. La recuperación de estas especies nos proporciona beneficios y extiende la protección a muchas otras especies. Las primeras instituciones especializadas en la protección de la naturaleza y la biodiversidad de nuestro país empezaron a fundarse a principios de los años 70, pero fue hasta finales de los años 80 y principios de los 90 que estas instituciones se fortalecieron y ampliaron sus alcances. Todas estas instituciones, en conjunto con el impulso ciudadano y de organizaciones no gubernamentales, han hecho esfuerzos enormes y fructíferos por responder a los problemas del deterioro ambiental y a la crisis climática. Un ejemplo es el caso de la recuperación del lobo mexicano, que había sido declarado extinto en los años 70, pero que, gracias al esfuerzo de gobiernos, instituciones, universidades y la sociedad civil, actualmente se encuentran 44 ejemplares liberados en la vida silvestre, después de haber existido por 30 años solamente en cautiverio. 44 ejemplares suenan a un número demasiado pequeñito, pero no me imagino el esfuerzo que debió costar liberar esa cantidad, después de haberse declarado extinto. Sí. Ha sido un esfuerzo impresionante y nos habla de que aún estamos a tiempo para evitar más extinciones. Maestra, ahora que estamos hablando sobre los principales impactos ambientales, me pregunto si las emisiones del transporte entran en esta parte también. Pero claro, el transporte está relacionado con diversos problemas ambientales, entre los que se encuentran la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, la generación de residuos contaminantes como aceites, lubricantes y productos como llantas y chatarra, y también la generación de ruido. En respuesta a este problema, desde hace varias décadas empezaron a implementarse medidas de contención, como por ejemplo el programa Hoy No Circula, que se lanzó por primera vez en 1989. Entonces, ¿el transporte es la principal causa de contaminación del aire? Pues no, también deben considerarse las emisiones de las fábricas y las industrias y de la agricultura, por los combustibles y los residuos que se queman, incluso algunas actividades en nuestros hogares. A ver, espérame tantito. Dijiste que los espacios cedidos a la agricultura afectaban al suelo y las áreas verdes, y que las industrias desechaban sus residuos al agua. Ajá, eso dije. ¿Y ahora escucho que esas actividades también contaminan el aire? Así es. Acuérdate, Jenny, y recuerden allá en casa que en sus clases de Ciencias Naturales y Tecnología han empezado a estudiar que todo en la vida forma parte de un ciclo natural. De modo que cuando introducimos actividades externas a este ciclo, como la industria, la ganadería extensiva o los transportes, de una u otra forma, el ciclo completo se ve afectado en varios niveles. Pues sí, tienes razón. Además, todas las actividades que mencionamos están relacionadas con el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales, por lo que las consecuencias impactan varios de estos recursos, como el agua, el suelo o el aire. Ahora todo me queda bastante más claro. Solo hay una cosa que todavía me preocupa. ¿Qué? Por lo que hemos visto en esta clase, en estos momentos, como sociedad, enfrentamos un severo problema de contaminación del aire, del suelo y del agua, que afecta y condiciona las áreas naturales y la vida en la Tierra, pero ¿no podemos hacer algo o nada al respecto? Claro que podemos, Jenny. Para nuestras alumnas y alumnos que nos ven desde casa, es necesario que conozcan los esfuerzos que ya se han empezado a hacer para responder a estas problemáticas. Además de que como sociedad aún podemos hacer muchas cosas para detener el deterioro ambiental. Pero eso requiere de la participación de todas y de todos.
como los colectivos ecologistas, por ejemplo, y las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a defender el medio ambiente. Correcto, Jenny, sí. Este tipo de grupos abundan a lo largo y ancho de nuestro territorio y se organizan para dar una respuesta local a problemas específicos, como el rescate de un río contaminado, la restauración de un arrecife de coral, la protección de especies en peligro de extinción y hasta la defensa de parques y áreas verdes en la ciudad. México ha sido declarado un país megadiverso porque alberga al 10% de las especies registradas en todo el mundo y gran parte de ellas son endémicas, es decir, que solo se encuentran aquí, habitando algunas de las 182 áreas naturales protegidas. Estas áreas están divididas en parques nacionales, reservas de la biosfera, áreas de protección de flora y fauna, santuarios, áreas de protección de recursos naturales y monumentos naturales. Y aunque es cierto que existen estas áreas, como sociedad debemos cuidarlas y respetarlas para que puedan mantenerse a salvo. Exacto. Además, también existen organismos internacionales preocupados por detener el deterioro del ambiente y promover el bienestar de las personas, que han brindado una serie de objetivos que tienen la intención de orientar nuestras acciones hacia un desarrollo sostenible. Las acciones por un desarrollo sostenible están destinadas no solo a la protección del ambiente, sino que también se relacionan con el bienestar social y la atención a los problemas que enfrenta el mundo. Así es. Estos se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible y son parte de un programa estratégico internacional que se diseñó en 2015 con la finalidad de terminar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. El día de hoy aprendimos que el ascenso de la sociedad industrial ha transformado y alterado el medio ambiente, porque el proceso de industrialización ha ido aparejado con la explotación de grandes extensiones de tierra y esto ha provocado deforestación, contaminación y el deterioro de grandes áreas naturales, así como la pérdida irreversible de biodiversidad. Y como consecuencia de esto, el deterioro ambiental ha impactado en varios aspectos de nuestra vida, como la contaminación del agua, del aire y del suelo. Además, que está poniendo en peligro nuestra salud y el bienestar de todas las personas. También aprendimos que este deterioro ambiental puede ser revertido y que a lo largo de las últimas 4 décadas se han organizado múltiples movimientos sociales en defensa del medio ambiente y es nuestra responsabilidad, la tuya también, continuar con este tipo de esfuerzos. Un ejemplo lo podemos ver en las áreas naturales protegidas, así que les invito a pensar, ¿qué áreas naturales protegidas conocen? ¿Existe alguna en su localidad? Otra de las formas en que podemos ayudar a detener este deterioro ambiental es con acciones locales. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales de tu comunidad y de qué forma se pueden organizar para resolverlos allí mismo? Platiquen las respuestas a estas preguntas con sus familias y juntos elaboren un plan de acción para ayudar a detener estas afectaciones. Les agradecemos mucho por acompañarnos y nos vemos la próxima clase. Maestra Cecilia Vargas, muchísimas gracias a ti por toda la información que es muy útil porque tenemos que ponernos las pilas con el asunto del medio ambiente. Tienes toda la razón, Jenny, gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovechen este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Cuidado del Ambiente de Historia de 5º grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, lengua materna. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Yair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en 6 puntos, te explico cuáles 6 puntos, y vamos a elevar nuestra mano. Nuestras manos alternando 10 veces cada una y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en 6 puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ok. Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda, muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. 3 más, al frente,
Bien estirados los brazos. Otra. Bien, descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvemos a poner en posición de 6 puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, Jair, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. 1, 2. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna, Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. 2. 1. 2. 3. Respiramos. Descansamos y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos 3 veces. 1, 2, 3. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Una más. 1, 2. Tu mano al costado, tu mano al costado. Bien, 3. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! You